¿Qué significa realmente actuar con dignidad? En un mundo donde el ruido y el caos a menudo nos arrastran, hay una virtud silenciosa que nos eleva por encima de todo: la dignidad. ¿Qué sucede cuando nuestras acciones, no el mundo exterior, son las que definen nuestro valor? Cuando la dignidad se convierte en nuestra brújula, incluso en los momentos más oscuros. Hoy caminaremos por el sendero de la dignidad, una cualidad que se revela no en la gloria, sino en el silencio y la humildad. Te invito a dejar a un lado cualquier distracción. Cierra los ojos, respira profundo y abre tu corazón a esta historia. Una historia de pérdida, traición y, al final, redención. En la antigua tierra de Japón, vivía un samurái llamado Toru. Desde joven, Toru se había distinguido por su nobleza de espíritu y su habilidad con la espada, pero lo que más admiraban en él era su profundo sentido del honor y la justicia. Todo lo que hacía, desde sus batallas hasta las pequeñas interacciones con los aldeanos, estaba guiado por el Bushido, el código de los guerreros samuráis. Toru creció bajo la tutela de su madre, quien le enseñó desde niño una lección fundamental: el verdadero honor no reside en los títulos o las victorias, sino en cómo enfrentamos nuestras derrotas. Esa frase lo había guiado durante toda su vida, pero sería puesta a prueba de la manera más cruel. Toru confiaba plenamente en su más cercano aliado, Kaede, otro samurái que había sido como un hermano para él. Juntos habían luchado en muchas batallas y compartido innumerables victorias. Sin embargo, mientras Toru prosperaba en su nobleza, Kaede era devorado por la envidia. En silencio, Kaede comenzó a tejer una red de mentiras y calumnias en la corte. Sabía que, para despojar a Toru de su honor, no bastaba con una simple traición. Debía destruir su reputación ante los ojos de todos. Con astucia, Kaede fue sembrando dudas en la mente del señor feudal, insinuando que Toru planeaba una rebelión. Las falsas acusaciones fueron tomando fuerza, y Toru, ajeno a las maquinaciones de su amigo, continuaba con su vida, creyendo que su relación con Kaede estaba intacta. Hasta que llegó el día de su caída. Durante una reunión con el señor feudal, Toru fue acusado públicamente de traición. Las pruebas habían sido cuidadosamente fabricadas por Kaede: testigos falsos, documentos adulterados. Todo había sido preparado para destruir la vida de Toru. Toru, con incredulidad y dolor en su corazón, intentó defenderse. Pero el daño ya estaba hecho. El honor que había tardado toda una vida en construir se desmoronó en cuestión de minutos. Fue despojado de su título, sus tierras y su espada. El que una vez fue un gran samurái, ahora era un hombre desterrado. La primera reacción de Toru fue de ira. Su mente lo empujaba a buscar venganza. Pensó en cómo podría desafiar a Kaede, enfrentarlo en combate y recuperar su honor. La traición había herido no solo su corazón, sino también su espíritu. Sin embargo, cuando estaba a punto de tomar una decisión impulsada por el odio, algo profundo en él lo detuvo. En su mente, resonaron las palabras de su madre, aquellas que le había repetido tantas veces cuando era niño. Hijo, el verdadero honor no reside en los títulos o las victorias, sino en cómo enfrentamos nuestras derrotas. Toru, entonces, respiró profundamente y cerró los ojos. Recordó a su madre, su rostro sereno, sus manos cansadas, y cómo le había enseñado que la venganza solo trae más dolor, que el verdadero poder radica en la capacidad de soltar. Y así, Toru tomó la decisión más difícil de su vida: no buscar venganza, sino caminar el sendero de la dignidad. Con el corazón roto, pero decidido, Toru se alejó de la vida que había conocido. Dejó atrás la espada que lo había acompañado en tantas batallas, y se dirigió a una pequeña aldea en las montañas. Allí, comenzó una nueva vida como campesino, trabajando la tierra, viviendo en silencio y en paz. Los aldeanos, al principio, no sabían quién era este hombre solitario que había llegado a vivir entre ellos. Toru no buscaba reconocimiento ni gloria, solo quería encontrar la paz interior que el Bushido le había enseñado,
pero que la vida le había arrebatado. A medida que pasaba el tiempo, los aldeanos comenzaron a admirarlo. No por sus antiguas habilidades como samurái, sino por su calma y su sabiduría. Toru, con paciencia, ayudaba en los campos, aconsejaba a los jóvenes y vivía en completa humildad. Pasaron muchos años desde que Toru había abandonado la vida de samurái. Se convirtió en un hombre de la tierra, trabajando con sus manos, viendo cómo las estaciones cambiaban los paisajes, tal como la vida cambiaba su corazón. La espada, que antes era una extensión de su brazo, ahora había sido reemplazada por herramientas simples. En el silencio de su vida rural, encontró una paz que nunca había conocido durante sus días de gloria, rodeado de los susurros de los campos, el canto de los pájaros y el susurro del viento. Sin embargo, aunque había abandonado la vida de guerrero, las sombras de su pasado todavía lo seguían. A veces, en las noches más silenciosas, los recuerdos de la traición aún volvían a su mente. No lo atormentaban como antes, pero eran como cicatrices invisibles que aún dolían en ciertos momentos. Un día, mientras el sol empezaba a caer sobre el horizonte y las montañas lanzaban largas sombras sobre los campos, Toru vio una figura acercarse por el camino. Al principio, parecía un viajero más, encorvado por el peso de los años y la vida. Su paso era lento, y su rostro estaba medio cubierto por la luz del atardecer. Sin embargo, había algo en su andar, algo en su presencia, que hizo que Toru se detuviera. El hombre se acercó, y cuando la distancia entre ellos se redujo lo suficiente, Toru reconoció a la figura. Era Kaede, el hombre que había destrozado su vida. Kaede, una vez poderoso, ahora estaba envejecido y quebrantado. Sus ojos ya no tenían el brillo arrogante de antaño. Su rostro, antes fuerte, ahora estaba marcado por líneas profundas de dolor y arrepentimiento. Cada paso que daba hacia Toru parecía pesarle como una cadena invisible. Finalmente, al estar a unos pocos metros, Kaede cayó de rodillas frente a él. Con lágrimas en los ojos, Kaede alzó la vista y comenzó a hablar, su voz rota, llena de dolor. Toru, han pasado muchos años desde aquel día. He vivido con el peso de mi traición sobre mis hombros desde entonces. He alcanzado el poder, sí, pero todo lo que gané se sintió vacío. Cada vez que cerraba los ojos, veía tu rostro, y en las noches no encontraba descanso. El poder que ansiaba, solo me trajo sufrimiento y soledad. Mi vida ha sido una prisión, construida por mis propias decisiones. Vine aquí, no para pedirte venganza, sino para pedirte perdón. No busco redención, porque sé que no la merezco, pero necesitaba confesar lo que mi alma ha cargado durante tanto tiempo. Kaede se inclinó aún más, su cuerpo temblando por la angustia que lo devoraba. Las lágrimas caían de sus ojos al suelo, y su voz se quebraba en cada palabra. Lo que antes era un hombre altivo, temido por su ambición, ahora era una sombra de sí mismo, encorvado bajo el peso de su culpa. Toru lo miró en silencio, su corazón latía con fuerza, no por rabia, sino por la intensidad del momento. Años atrás, si este encuentro hubiera ocurrido, su reacción habría sido diferente. Había soñado con este momento tantas veces. Cómo lo enfrentaría, cómo reclamaría justicia o incluso venganza. Pero ahora, de pie frente a un hombre roto, algo dentro de él cambió. En su interior, sintió una oleada de compasión que no esperaba. Recordó las palabras de su madre, esas palabras que siempre le repetía cuando era un niño, cuando sufría pequeñas injusticias o cuando era víctima de la crueldad de otros niños del pueblo. Hijo, la verdadera fuerza no está en el castigo, sino en el perdón. La dignidad de un hombre se encuentra en su capacidad para dejar ir el odio, para elegir la paz cuando todos esperan violencia. Las palabras resonaron en su mente como un eco lejano, pero tan claro y vivo como si su madre estuviera allí, a su lado, susurrándole al oído. Toru respiró hondo,
y en ese momento entendió que la única batalla que realmente importaba ya había sido librada dentro de él. No necesitaba la venganza para sanar. El odio que había llevado durante tantos años, aunque silencioso, solo lo había hecho prisionero de su propio resentimiento. Toru, con una calma que solo los años de reflexión pueden dar, miró a su antiguo enemigo y habló con una voz firme pero tranquila. Te perdono, Kid. No lo hago por ti, lo hago por mí. Porque llevar este odio me ha atado durante mucho tiempo, y hoy, elijo soltarlo. Mi dignidad no está en tus manos, nunca lo estuvo. Mi dignidad está en mi capacidad para elegir la paz sobre la venganza, el perdón sobre el rencor. Kaede levantó la mirada, incrédulo. Las lágrimas seguían cayendo, pero ahora había algo más en sus ojos, alivio. Un alivio que había buscado durante años, pero que nunca pudo encontrar en el poder ni en la ambición. En ese instante, los dos hombres, enemigos por tanto tiempo, compartieron un momento de profunda comprensión. No hubo más palabras, solo un silencio lleno de significado. Ambos sentían el peso de los años y las emociones que los habían separado. Pero en ese momento, el rencor que había atado sus destinos se desvaneció. Kaede, por primera vez en décadas, sintió una ligera paz. Toru, por su parte, finalmente pudo dejar atrás el último vestigio de su vida pasada. En ese instante, ambos hombres experimentaron una liberación indescriptible. Kaede, quien había cargado con el peso del remordimiento por tanto tiempo, fue liberado por el perdón de Toru. Y Toru, quien durante años había llevado la sombra de la traición en su corazón, fue finalmente liberado del rencor que lo había atado. La verdadera dignidad, comprendió Toru, no está en el poder que tenemos sobre los demás, sino en el poder que tenemos sobre nosotros mismos. La verdadera dignidad no se encuentra en la grandeza externa, en los títulos o en el reconocimiento de los demás. Se encuentra en nuestra capacidad de mantener la calma en medio de la tormenta, de elegir la paz cuando la guerra parece inevitable, de soltar el odio cuando todo nos empuja a aferrarnos a él. Toru había perdido todo lo que alguna vez había considerado valioso: su honor, su espada, su estatus. Pero en ese mismo proceso, había ganado algo mucho más profundo. Había encontrado su verdadera dignidad, una que no dependía de lo que el mundo pensara de él, sino de lo que él elegía ser. Hoy, en nuestra vida cotidiana, muchos de nosotros enfrentamos traiciones, decepciones y desafíos que nos empujan a reaccionar con rabia o venganza. Pero tal como Toru aprendió, la verdadera fuerza no se encuentra en cómo respondemos a nuestros enemigos, sino en cómo mantenemos nuestra paz interior. Pregúntate a ti mismo, ¿qué batallas estoy librando internamente que me impiden vivir con dignidad? A veces, el mayor acto de valentía es soltar, perdonar y seguir adelante. Te invito a reflexionar sobre las enseñanzas de esta historia. ¿Hay algo que puedas soltar hoy? ¿Alguien a quien puedas perdonar? ¿Un rencor que has llevado por mucho tiempo que ya no te sirve? Al igual que Toru, tienes el poder de elegir la paz y la dignidad en cada momento. Antes de que termine el día, te animo a dedicar unos minutos para ti mismo, en silencio, respirando profundamente y permitiéndote dejar ir aquello que te pesa. La dignidad no es algo que se nos da, es algo que construimos con cada elección, cada día. Gracias por acompañarnos en este sendero de sabiduría. Si esta historia resonó contigo, te invito a compartirla, a dejar tus reflexiones en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos caminando por senderos que nos conducen hacia una vida más plena y consciente.